Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Somos APL. ¿Cómo estás, Juan? Buen día, ¿cómo andás? ¿Bien vos? En vivo de vuelta hoy, ¿no? Estamos en vivo de vuelta, sí. Hoy vamos a tener un programa especial, podríamos decirlo, dedicado al Papa Francisco porque tuvimos esta triste pérdida. Sí, triste y la verdad que una semana que convulsionó al mundo, ¿no? Así que una pérdida que todos lamentamos y bueno, algo que ya venía mal, pobre ya de salud, y bueno, lamentablemente sucedió y bueno, vamos a hablar hoy un poco de eso. Por eso vamos a recordarlo con mucho cariño desde aquí, desde Somos APL. Recuerden inscribirse en nuestras redes sociales, @Somos APL. Nos encuentran en Twitter, en TikTok, en Facebook, en YouTube también. En Deben YouTube suscribirse a nuestro canal. pasamos los 1000 suscriptores. Es un montón. Suscriptores, así Es se un dice. montón, Es 1000 un montón, suscriptores. es un montón. Pará, ¿cuál es el próximo número 5000. al que aspiramos? No, yo quiero 10. ¿10? 10.000. Déjame ir paso a paso. Hablemos con la producción a ver qué podemos sortear para los 10.000. Dale, lo que quiera, un viaje al Líbano. Eso, para nosotros. Para nosotros. Ni hablar. Bueno, ahí estamos viendo nuestro código QR, ahí acceden directamente a todas nuestras redes sociales, pero ahora sí, damos comienzo porque ya tenemos a nuestro primer invitado del día. Él es Juan Miguel Bestany, arquitecto y escritor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es un gusto estar acá con ustedes. Hola Juan, un amigo de la casa, un amigo del Club Lianes. Sí, Bueno, efectivamente. un placer recibirte. Bueno, sos arquitecto, pero sos escritor. Y debemos mencionar que ayer fue el Día del Libro. El Día Internacional del Libro. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que, bueno, obviamente profesión de arquitecto de la UBA y lo de la escritura, si ¿Cómo bien... surgió? ¿Cómo surge? Sí, siempre me atrajo y desde los años 90 que empecé a imaginar historias, personajes, muchos de ellos relacionados con mi vida, con mi experiencia de vida, pero a partir del 2000 en adelante me lo empecé a tomar más en serio. Entonces hice unos talleres de escritura y hasta que me decidí, bueno, empezar a realmente a concretar todas esas ideas, personajes, muchos audios, papelitos de café y todo que tenía. Y vos es que aproveché en la pandemia, en ese momento, ese primer momento que nos encerraron mal, que estuvimos, realmente que no Sí, podíamos ni salir, sí. ahí aproveché y empecé a juntar todos esos papelitos, audios, ideas que tenía dando vuelta en mi cabeza y junté como unas 40 y pico de historias. Y dije, bueno, espero que esto no quede en un simple archivo o en papelitos. Claro. Y hace unos años, bueno, empecé a concretarlo y estamos escribiendo. Sí. Yo recuerdo la presentación de tu primer libro, Sí. que estuve presente, y mucha relación de tus historias con el cristianismo, ¿no? Tus libros. Sí. ¿Por qué? Sí, bueno, el primer libro, a diferencia de este otro del cual vamos a hablar, que estoy presentando en este momento, mi primer novela, el primer libro sí quise que se publicó, quise que tuviese que ver con mi búsqueda personal, ¿no? Porque ahí plasmo en esas 125 páginas más de 30 años de búsqueda sobre el verdadero sentido de nuestras vidas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Para qué somos? ¿Por qué somos? ¿No? Y entonces ahí recorrí muchos caminos y bueno, todo eso lo plasmo en ese primer libro que tiene un título medio bravo, ¿no? Sí. Santidad y felicidad en el siglo XXI, ¿no? Y hay un subtítulo que dice, toda persona es un santo en potencia. ¿Siempre ejerciste, o sea, fuiste católico, de familia católica? ¿Cómo fue la religión para vos? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la vivís hoy? Sí, sí, mi fe viene dada por mi familia, sin duda mis padres y la familia, pero yo tuve un momento clave que fue a partir de los 18 años, donde realmente me empecé a cuestionar en serio, bueno, ¿qué es esta fe que yo heredé? ¿No? Obviamente uno cumplía con los preceptos, iba a misa, creía obviamente en Jesús, la Virgen, la iglesia, todo eso, pero a los 18 fue la primer, yo no diría crisis de fe, sino un planteo maduro, personal, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta fe? ¿Voy a seguir yendo a misa? ¿Quién es Cristo realmente para mí? Y ahí, bueno, arranca todo un camino muy interesante donde me fui cruzando con sacerdotes, con retiros, con experiencias, con laicos, con gente atea, con todo un mundo en lo cual fue sin duda alimentando todo ese camino y esa búsqueda.
Claro, pero si lo pienso que vos sos arquitecto y empezaste con esta búsqueda a los 18 años, digo, ¿por qué elegiste arquitectura? ¿Por qué no alguna carrera quizás más filosófica o más de búsqueda? Tal cual, buena pregunta. Mira, en realidad porque eso viene también desde muy chico. Vos sabés que justamente en pandemia que empecé a aprovechar esas cosas que uno tenía pendiente durante tanto tiempo, ¿no? Y dejaba y postergaba, empecé a reunir cosas y vos sabés que me encontré, para mi sorpresa, me había olvidado, me encontré con dibujos de a los 12 años, a séptimo grado, dibujos que yo firmaba Juan Miguel Bestaña, arquitecto. Mirá. Dibujos y armaba cosas en papel, todo. Me había olvidado un poco de eso y me reencontré. O sea, que estaba en una ocasión que ya estaba de entrada. A mí siempre me gustó lo creativo, ¿no? Lo creativo. Y la arquitectura de entrada, realmente nunca lo dudé. Me acuerdo porque cuando yo tenía que entrar a la facultad me tocó el segundo año del ciclo básico, 1986. Y me acuerdo que mi padre, empresario, entrar, me dijo, joven, así me dijo mi padre, joven, ¿estás seguro de arquitectura? Porque en esa época te cargaban con que vas a ser arquitecto, bueno, te vas a comprar un taxi o ya te metiste en un plan para un taxi, los arquitectos muy Lo poco que se ha trabajo. dicho después con los abogados decía lo mismo, ¿no? Algo parecido. Entonces, y yo no, estaba seguro y convencido y increíble, ¿no? Bueno, esas vueltas de la economía argentina. Antes de recibirme, yo ya había formado un estudio con dos compañeros y ya teníamos trabajo antes de recibirme en el 92. Claro. Ah, muy bien. Sí, Y linda profesión. la carrera de arquitectura antes, me imagino que no es como ahora con todos los avances tecnológicos. Antes era la maquetita, el ejercicio de la paciencia, los palitos. Correcto, correcto. Las entregas esas de sin dormir. Vos sabés que recién en el último año de mi carrera, en el 91 de cursada, porque también me recibí en el 92, pero en el 91 fue el último de cursada, recién ahí aparecieron como materias electivas diseño por computadora. Recién ahí aparecía AutoCAD, El los AutoCAD. primeros. Claro, pero todo lo demás era las Rotring con las distintas puntas de tinta. Sí. Te equivocabas, era la Gillette para borrar la tinta. Había que armar las maquetas, ¿no? Las maquetas, madera balsa, cartón, un poco de Yo me todo. acuerdo que siempre veía a los chicos, los estudiantes yendo en colectivo o por la Sí. calle con Con las semejantes maquetas. maquetas. Bueno, en la FADU, Pabellón 3, la ciudad universitaria, siempre nos reíamos con mis compañeros porque decíamos que siempre estaba el famoso viento antimaqueta, que era un clásico. Vos cuando tenías el día de entregas, bajabas del Pabellón 3 y justo soplaba un viento que te volaba y más de una maqueta fue a parar a Y un volaban charco. los techos. Y volaban los techos, los arbolitos volaban. Es como la fe, es como la fe, puesta a prueba, ¿no es Puesta a prueba cierto? constantemente, sí, sí. Contanos de Entre Nosotros. Sí. Ahí que trajiste el libro para mostrarlo. Ahí está. Contanos un poco Ahí de está. qué se trata Entre Nosotros. Sí, entre nosotros, mi primer novela. Para resumirlo, podría decir que es un libro de misterio que toca lo trascendente, ¿no? Se trata, hay una protagonista que se llama Lía. Voy a tratar de explicar sin spoilear, ¿no? Porque pretendo que... ¿Es una que novela? para- ¿Es ficción Es o ficción, tiene algo es de ficción, no. realidad? No, es Todo ficción, ficción. pero es una ficción contemporánea. Tenemos a la protagonista, Lía, una chica de 23 años, estudiante de periodismo, se está recibiendo y tiene un desafío interesante que es para una investigación de su tesis, ir detrás de la desaparición misteriosa de un explorador genial que desaparece hace muchos años, muy ligado a su familia, y en esa búsqueda de resolver ese misterio se encuentra con un gran misterio que lo atraviesa todo y que le hace replantear toda su vida, ¿no? Y desde muchos aspectos. Bien. Y me detengo un poco ahí porque no... ¿Hay algo tuyo en el libro? ¿Hay algo de tu experiencia de vida? Hay algo, no tanto como otras historias que tengo planeadas, pero hay algo, y que obviamente cuando hablo de tocar lo trascendente son los temas que a mí sin duda me interesan mucho en mi vida, que es eso que hemos hablado anteriormente, ¿no? Sí. De cuál es el sentido por el cual nos levantamos todos los días y hacemos lo que hacemos, ¿no? Claro. Si hay un sentido que por encima del hombre o no, o es solo el hombre y sus circunstancias. Entonces, esas cosas, algo se toca en esto, pero insisto, sin tirar por demás del lado que está uno y en su fe, ¿no? Eso es lo que yo creo que tiene interesante esta historia. No es propaganda, no es Bien. propaganda. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? Hablemos más que nada, que esto sí me interesa. Digo, la inspiración para escribir un libro, porque a veces uno piensa que, bueno, arrancás a escribir y no parás. Y a veces empezás, por ahí la inspiración se corta. Digo, ¿cuánto te llevó a vos Entre Nosotros? Sí, entre nosotros, en realidad es un proceso de 2 años. 2 años pues yo llevo una suerte de bitácora de lo que fue todo este proceso y las primeras notas de investigación de algunas cosas, lo que vendría a ser la preproducción del libro, es de hace 2 años. Después, la escritura en sí llevó unos meses
Y después hay otro año de darlo a conocer entre algunos para recibir las primeras críticas, todo el tema de la imprenta, ir, venir, el diseño. Pero el proceso de escritura es muy interesante. Yo realmente, mi experiencia con el libro anterior y con este es que es increíble el desafío de cuando uno tiene una hoja en blanco. Hoja en blanco para los que escriben o la pantalla en blanco, si lo hacen a través de la computadora. Lo que uno cree tener en claro en su cabeza, pero después cuando lo tenés que volcar en un papel y que eso tenga sentido y tenga una correlación y que todo Y que sea atractivo. y que resulte atractivo, es un desafío enorme, enorme, pero muy interesante a la vez. Y la verdad que yo que me gustó siempre leer mucho sobre escritores, ¿no? Hay un libro genial que es de Stephen King, que es Mientras escribo, y bueno, y de otros, ¿no? Pérez Reverte me gusta mucho, y de otros más. Y encontrás algo en común que es muy importante que te encuentre trabajando en tu microclima de libro para que cuando llegue la inspiración, porque es verdad que a veces está y a veces no está. Yo eso lo he experimentado. Puedo hablar de eso, pues la inspiración a veces viene y a veces no viene tanto, pero sí me parece muy importante que en el proceso de escritura uno cuente con el tiempo suficiente para desarrollar su historia. No puedes escribir mientras que estás con 40 proyectos a la vez. Hoy escribo 2 días, después dejo pasar otros 3 días. No, perdés el clima. Perdés el clima. Entonces, yo cuando me decido a escribir, trato de ver que mis tareas, mis proyectos, las cosas que estoy involucrado, cuente con una media mañana, o sea, medio día seguro tiempo. para escribir, para generar el clima. Cuando agarrás esa inspiración, tratás de no soltarla, de no No cortarla. saltaba porque eso me pasó mucho en el primer libro, sobre todo, que yo tenía planeado en mi cabeza 7 capítulos y terminaron sumándose en ese momento de escritura, inspiración y todo. Fueron 10 capítulos, 3 más Mirá. que no los tenía pensado, surgieron durante la escritura. Claro, Muy interesante. y uno a veces, sin embargo, piensa como, ay, bueno, tienen que ser tanta determinada cantidad de páginas. Entonces, a veces te terminas Sí. pasando. Hay un libro que yo lo amo, que es de Virginia Woolf, que habla de un cuarto propio y que dice de la importancia de tener un espacio Sí. para escribir. No solamente el tiempo, sino de que vos puedas sentarte y concentrarte y arrancar y que esa inspiración viene sola cuando estás como en ese microclima del que hablas. Totalmente. Yo no recuerdo cuál fue el escritor, pero uno dijo, es fundamental entrar entrar en un espacio donde vos cierres la puerta a tu mundo, a tu existencia, decía este escritor. Que vos cierres la puerta a tu mundo, a tu existencia, y entres en el tuyo propio, el escritor y la historia. Y yo creo mucho en eso. Y ahí es muy donde sale importante. la inspiración y las Inspiración y todo, ideas. porque eso es lo bueno de escribir, es muy liberador en el sentido que vos también tenés que traerte de tu propia persona. O sea, si bien también hay otros escritores que sostienen que uno escribe mejor de lo que conoce o de lo que experimentó. Yo soy de esa idea también un poco, pero también lo liberador es que justamente cuando uno crea novela, ficción, es liberador porque vos te salís de vos mismo y generás personajes que cobran vida y es interesante cómo vos después volvés a ellos y te terminás asombrando y no es, el diálogo no es tanto vos con el otro, es el personaje, ¿no? Y es increíble, es muy interesante porque podés inventar cualquier cosa. La Cualquier idea de cosa, muy personaje bien. que tenías al principio se terminó transformando en otra cosa. A veces pasa, a veces pasa. Y sobre todo, ¿sabes qué? Cuando en los diálogos que a mí me interesan, las novelas que tienen bastante diálogo. No, no me gusta cuando hay muchos párrafos sin diálogo, mucha descripción. Yo no soy de eso. A mí me gusta, creo que a través del diálogo es algo muy interesante. No me gusta revelar tanto los personajes con párrafos de descripción. No, me gusta que el personaje se vaya descubriendo a través de los diálogos, de la situación, de sus propios pensamientos. Eso me gusta más, ¿no? Mirá. Claro, pero, y aparte que en esta era de tanta red social, de tanta inteligencia artificial y demás, el libro te hace desarrollar una imaginación que ni las películas ni las series te lo da porque es como que te borra todo eso. También me ha pasado de ver una serie y haber leído previo el libro y decir, o una película y decir, ah, no era nada que ver a lo que yo me imaginaba. No solo eso, yo no conozco a nadie que haya dicho la película o la serie fue mejor que el libro. Siempre Sí, escucho sí, el sí, libro, sí. siempre estuvo mejor que la serie o la peli. Totalmente. Vos sabés que yo en la introducción de mi libro anterior, el primero, puse, porque realmente lo creo, puse que las máquinas, los libros son máquinas del tiempo. Y realmente creo eso, porque yo creo que cuando uno lee un libro entra en una suerte de comunicación con el autor. Y después se cierra en la última página. Entonces, a mí los libros me permitieron tener una comunicación con Julio Verne, con Emilio Salgari, con San Juan de la Cruz,
con todos autores de otros siglos, San Agustín del siglo IV, y vos lo podés llevar al living de tu casa y conversás con él a través de su obra. Entonces, pues digo, son máquinas del tiempo. Y también me genera mucho gusto saber que los 2 libros por ahora, espero que sean varios más, de una forma lo van a leer gente en un tiempo que yo ya no voy a estar. Y de alguna forma voy a tener un diálogo, una conversación el con legado. esos futuros lectores. Hoy arrancamos el programa hablando del Papa Francisco. Contanos un poco de tu relación con él, de tu experiencia. ¿Qué pensás del Papa? Sí, primero para aclarar, yo no es que lo tuve una relación No, personal hablo de con una el Papa, sí, tal relación. cual, pero para mí se trata sin lugar a dudas, de la persona, del argentino más importante de la historia, lejos, porque de vuelta, más allá de que uno podría simpatizar más, menos con gesto, todos sabemos lo que implicó Francisco para la Argentina ya como Papa, el hecho de que en 12 años pontificado no haya podido venir a Argentina, todas esas implicancias. Pero para mí hay que poner en perspectiva, sobre todo ahora que ya no lo tenemos, hay que poner en perspectiva lo que significa, sobre todo para los creyentes también, pero para los creyentes también, ¿eh? Que para los que creemos que de una forma la iglesia, como se dice que es santa en su concepción, porque la crea Cristo como Dios, y pecadora en sus miembros, que somos todos nosotros, que el Espíritu Santo está detrás de eso y que desde Pedro, que fue el primer papa, hasta hoy solo pasaron 266 papas. O sea que el Espíritu Santo, para aquellos que creemos que es así, pero para el que no cree, también entender que una institución tan antigua de 20 siglos fue guiada, conducida por solo 266 personas de miles de millones. Y que la última de esas 266 es un argentino. Es alguien que caminó nuestras calles, que le gustaba el mate, que gritó los goles de San Lorenzo, que le gustó el dulce de leche. Es una cosa que a mí al día de hoy, lo estoy hablando ahora y me emociona. Me Sí. emociona que un argentino fue elegido por mi Dios para conducir en momentos difíciles, pues siempre, la iglesia siempre tuvo momentos difíciles, pero en este tiempo en particular, un argentino. Es algo insisto, a veces no tomamos perspectiva de todo lo que implicó Francisco como primer papa latinoamericano, primero americano y argentino, y primero jesuita, que los jesuitas se forman en el siglo XVI, y en el siglo XXI aparece el primer jesuita. Increíble. Claro, porque justamente al ser argentino, en Argentina, se mezclaban muchos otros temas, ¿no? Políticos, como vos dijiste antes, y a veces se desdibujaba la imagen, pero es verdad lo que vos decís, no se notaba la real dimensión que tenía todo. Vos sabés que yo escribo una nota que me la publica el diario Los Andes en febrero del 2020, antes de la pandemia. Me la publica el diario con el título Los argentinos no nos merecemos a Francisco. Y ahí me despacho, porque me acuerdo en ese momento estaba muy, muy caliente todo esto que el Papa sí le mandó un rosario a este, recibió a este otro, que acá ya. Si vos veías el papado a través de los medios argentinos, tenías una realidad. Y yo creo que la realidad pasaba por otro lado. El Papa, de toda su agenda, de todos los temas que manejaba a nivel global, era el pastor de miles de millones de creyentes. El tema argentino, sin duda, para él tenía un lugar, pero estaba mucho más allá de todo eso. Entonces yo digo, yo menciono ahí que no entendíamos que él es el pastor también de todos, de todos. Entonces él no puede hacer discriminación, pero yo también soy realista. Sé que hubo algunos gestos políticos y de algunos personajes que hablaban mucho en nombre de él y más, que obviamente generan controversia y polémica. Eso es un dato de la realidad. Pero de vuelta, poner todo en contexto. Entonces, es como a Sí. veces le pasa también a la iglesia, ¿viste? Con este drama de la pedofilia, ¿viste? Y un par de sacerdotes. Y bueno, eso invade todos los titulares y Se ocupa todo el tiempo. generaliza. Se generaliza todo de una gran minoría. Y no se habla de una gran mayoría que está poniendo hasta la vida en juego. Sacerdotes lo sabemos bien en Medio Oriente y en Sí. otros lugares de África y lejano en Asia ponen la vida a diario y todo el bien que hacen. No hay institución en la tierra que haga más solidaridad que la iglesia. Sin embargo, bueno, es algo propio de los seres humanos y yo creo de los medios también. Esto de que obviamente a veces lo polémico, lo escandaloso, vende más. Mm. Yo cuando quería ver un poco más la realidad, no escuchaba a los medios locales hablar del Papa, sino medios internacionales y lo veían de otra perspectiva la que era de Argentina. Entonces uno veía, la verdad, el amor, la devoción y el cariño que le tiene. Los gestos de él desde el día uno, cuando sale al balcón, lo que dice, cómo lo dice, los gestos que estuvo después, el quedarse en Santa Marta. O sea, hay todo, cuando
cuando vaya decantando todo esto, vaya bajando un poco la espuma y se vea todo lo que fue su pontificado, es revolucionario, en un sentido. Pero de vuelta, sin comparación, porque lo anterior, que mejor, peor, yo creo que la Iglesia, a lo largo de su historia, como muchas instituciones humanas también, aunque esta tiene parte divina, pero me refiero a que está conformada por humanos, siempre tenés la tendencia conservadora, más bien tradicionalista y demás, y la progresista que va en busca de lo nuevo, de renovación, ¿no? Entonces eso lo tenés claramente. Y la Iglesia no es exenta a eso. O sea, tuvimos un pontificado como el Juan Pablo II, Benedicto, que obviamente más ligado quizás a esa ala conservadora, y Francisco vino a significar para mí un aire fresco, pero no en detrimento del otro. Complementación. Ahí es donde yo digo que juega el Espíritu Santo. Creo más en eso que en lo que uno puede decir, no, pero la rosca. Y obviamente que en parte lo hay de los cardenales, que este sí, no, ahora conviene esto, que votemos este otro. Yo soy un convencido que el Espíritu Santo obra también ahí. Y entonces ahí tenés. Y el Espíritu Santo eligió un papa un poco más abierto para unas cosas, descontracturar, bajar e ir en busca de todos. Esto es lo que el papa hablaba de que la iglesia como hospital de campaña, ¿verdad? Que vengan todos los heridos, ir a la periferia. Que ojo, que para el lado conservador tiene su riesgo. Vos te mezclás demasiado con el mundo, te convertís en el mundo y perdés un poco el misticismo. Es lo que critican un poco los conservadores. Pero los progresistas también le critican a los conservadores, pero vos te elevás tanto en el misticismo y te alejás tanto del mundo y decís tanto que no perteneces al mundo que obviamente entonces ya te alejás del prójimo Tal que cual. necesita de esa iglesia. Entonces, bueno, interesante eso, ¿no? Juan, formaste parte de asociaciones católicas. ¿Cuál fue tu labor allí? Mira, justamente siendo coherente con lo que uno cree y demás, yo me fui involucrando desde joven en instituciones. Una de ellas, ACDE, la Asociación Cristiana de Gente de Empresa. Ahí coordiné el grupo joven en el año 95-96, cuando podía usar el título de joven. También estuve en la comisión directiva de ACDE, hoy soy socio nada más, y me fui involucrando también, fui socio fundador eh, de Signis Argentina, que es la Asociación de Comunicadores Católicos, que unió a todos los comunicadores católicos de radios, de televisión, todo. Ahí tuve rol. Y después, bueno, en fundaciones, actualmente estoy en una fundación contemporánea, que es una fundación que forma dirigencia política desde la visión del humanismo cristiano, ¿no? Más allá del tema partidario, forma dirigencia desde el humanismo cristiano, ¿no? De poner la figura del hombre en el centro de toda acción política. Y en otras instituciones también de bien común que hacen a lo barrial, estoy en la Sociedad Fomento en mi barrio. Me meto mucho eso. Bueno, aclaro a todo esto que soy soltero, entonces cuento con un tiempo extra para hacer todo esto, pero siempre me entusiasmó relacionado con lo cristiano, con la fe, porque creo que hay un elemento transformador muy grande ahí en lo espiritual. Pues yo estoy convencido que los seres humanos tenemos dos dimensiones: la humana, carnal, terrenal, y la mística espiritual eterna, que es nuestra alma encerrada en en nuestro cuerpo por un cierto tiempo. Y creo que si tenemos esas dos dimensiones, entonces nuestra plenitud y nuestro desarrollo, nuestra felicidad, tiene que ver con el equilibrio de ambas. Que ninguna de las dos se desbalancee por demás. Volviendo al tema del Papa. ¿Cuál era la relación del Papa con el Líbano? Papa con el Líbano, sí. Hay mucha relación ahí, ¿no? Tiene su relación y demás. Y bueno, yo, para contarte algunas anécdotas que a mí me tocó, cuando Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires, él visita mi parroquia San Ambrosio, en mi querido barrio de Belgrano R, y me acuerdo que vino y estuvo en la misa, después saludó, estuvo un tiempo, y después me contó el párroco que se quedó a dormir una siesta, porque después más tarde iba al obispado maronita, en nuestra iglesia, Sí, Juan, sí. nuestro obispo de entonces, Monseñor Charbel Meri, tenía el obispado ahí en un par de cuadras de la parroquia. Entonces, él cada vez, las dos veces que fue a mi parroquia, después lo fue a visitar a Monseñor. Él tenía una estrecha relación con Monseñor, lo quería mucho. De hecho, cuando ya es papa y Monseñor toma la decisión ya de jubilarse y de convertirse en ermitaño, va a Roma y se lo plantea al papa. Y después nos contaron de que el papa le dijo, sí, pero no ermitaño completamente aislado, sino ermitaño en comunidad. En comunidad, sí, lo comentamos en un programa. Yo he ido a visitar al Monseñor Charbel un par de veces a la ermita. Y tenía internet, tenía televisión, tenía celular, cosa que un ermitaño Claro. Un no debería ermitaño, un tener. ermitaño VIP. Un Sí, ermitaño pero VIP, divino. exactamente. Pero qué humilde era, que es humilde y sabio, ¿no? Monseñor, yo lo he visitado mucho en el obispado, como me queda cerca de casa, qué persona sabia y humilde, Sí, Monseñor. el Papa Francisco
En su momento, cuando le pide el Monseñor Charbel la ermita, o ser ermitaño, dice, ok, todo bien, pero a sus asistentes le dicen, denle todo eso, porque no va a aguantar sin Correcto. internet, sin todo eso. Correcto, Así sí, que bueno, sí. una linda anécdota. Pero sí, yo creo que Papa Francisco, bueno, como también en su momento Benedicto, cuando visitó el Líbano, que habló, bueno, la famosa frase, ¿no? De que no de Francisco, sino de Benedicto, de que el Líbano es más bien un mensaje, más que un país, una nación, es un mensaje, y yo creo en eso. Tuve la oportunidad de estar 2 veces en el Líbano, país maravilloso, esa mezcla interesante de ¿Y tierra. querés Sí. que conocer más el Líbano todavía? Aprovechando que justo dijiste el Líbano, ¿a dónde vamos, Nadia? Nos vamos hacia el Líbano, allí nos va a recibir Giva, a ver si está. Giva, ¿cómo estás? Maravilloso esto, viajamos ¿Viste? así, pim pum pam. La semana pasada estuvimos en Biblos. Estuvimos en Biblos, vamos a ver dónde nos recibe Giva. Igual mientras conectamos con Giva, a ver qué te parece, Juan. Yo te voy a dar una virome Sí. para que vos firmes uno de los libros, porque los vamos a sortear. Me parece bárbaro. ¿Te parece? A la gran audiencia Exacto. de Somos así APL. es. Tienen que ser Muy bien. suscriptores de nuestras redes sociales, Y el arroba otro Somos libro, APL. Nadia, quiero que lo leas vos, porque sé que lo querés leer. Sí, por eso dije uno de los libros y el otro firmámelo a mí porque lo quiero. Bueno, con mucho Bueno, gusto. ahí está Juan firmando en vivo, pero sí o sí se tienen que suscribir en nuestras redes sociales. ¿Cuándo lo podríamos sortear? ¿Cuándo será el sorteo? Que lo defina la gente producción. de comunicación del programa. ¿Cómo? Pero No, espera que termina de firmar, que nos espera un segundito. Sí. ahí está. Ahí está, mientras firmamos el libro a vivo, así viajamos los tres. Estamos conectados directamente. Hacemos un viaje entre nosotros. Juan Miguel Bestani que está firmando entre nosotros. Tengo muchas ganas de leerlo. Después de todo lo que contaste, Yo creo que te va a gustar. yo creo que me va a gustar. Aparte, Estoy recibiendo estudiante buenas de críticas. periodismo, Habla muy bien de ya él. me sentí como que me interpeló un poco. Sí. Bueno, ahí está. Y mientras lo mostramos, este es el que me voy a quedar yo, que después me lo vas Ese a que firmar te a lo- mí. Dale. Y otro de estos ejemplares es el que vamos a Yo lo sortear. tengo que leer también, después lo voy a leer. Yo lo leo y te lo paso. Vamos a hacer así. Dale. Pero me encanta. Me encanta la novela. Y cuando Juan termine Sí, ahí estamos. de firmar, nos vamos directo los tres para el Líbano. Que allí Y nos vamos a ir está. los dos primero. Ahora Lo somos tres. sumamos al Yo viaje. encantado, quiero volver. No, y tengo varios amigos que me están presionando para ir al Líbano cuanto antes. Pero bueno, Vamos a tentarnos. ¿Vamos? Bueno, ahí Bueno, está, ahí listo. está. Ya tenemos Gracias. el libro firmado para sortear y ahora sí nos vamos para Líbano, que allí nos recibe Giva. Hola, Giva. Hola. Hola, hola, ¿Cómo ¿cómo, estás? están? Vamos a ponernos los auriculares, pues si no, Hola, Giva. escuchamos. Hola, ¿cómo están? A ver, ¿tenemos prendido esto? Hola, Espera que no te escuchamos. Espera Yo que no te escucho. escuchamos. Está todo apagado esto. hola, A ver, a hola, ver. hola. Hola, ¿me Esperanos, escuchan? esperanos que nosotros no te escuchamos acá. Ah, Si no Cosas que podemos- pasan en el vivo. Si no podemos subir un poquito. Cablecito azul. A ver, chicos, tengo que estar. hola, ¿me No, escuchan? no sé cuál es el cable azul. ¿Este? A ver, A ver. ¿Está prendido esto? Abajo de mi pie. Bueno, este es así. Sí, está prendido. Ah, no, hay un hecho. la no sé, tecnología. yo acá. Bueno, Muy chicos, bueno. esto es en vivo. Yo lo voy a arreglar. Pónchenme a mí, pónchenme a Yo lo mí. voy Vamos a arreglar. hacer eso. Esto hay que enchufarlo acá. Claro. Muy bien, Juan, en Acá, operación. hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Cómo bueno. estás? Había Hola, que ¿cómo enchufarlo. están? Había que enchufarlo, nada más. ¿Todo bien? Bien, Bien. gracias, todo bien. Hola, Giva, perdón, perdón la desprolijidad. Acá estamos bien. No importa, no importa. ¿Cómo están? Bien, Giva. ¿cómo estás vos? Gracias por esta comunicación antes que todo. Contanos dónde estás. Ahora, en este momento, estoy en la calle Argentina, en el downtown. Calle Argentina. Mira. Sí. Qué lindo. Contanos Ahí un poco están de todas eso. acá las fotos donde hacen. Acá hicimos un evento bueno. nosotros. ¿Qué son Son los tulipanes de Trevelin, me imagino, ¿no? No son los que ahora están muy de moda en el sur del país, cerca de Esquel. Debe ser el campo de tulipanes. Mirá qué lindo toda esa publicidad de Argentina que hay ahí. Sí, ¿Eso es en pleno, ahí está la calle. pleno downtown? Perdón, Giva, ¿es pleno downtown eso?
Mirá el ¿Nos, tango. nos escuchás? Sí, sí, yo les escucho. Ah, bien. ¿Esa calle hace cuánto que se inauguró? Porque se ven esos carteles y parece que es nuevo. Sí, nosotros hicimos un evento el 22, puede ser, Ah, hace poquito. y había acá mucha gente que vino de la comunidad argentina. Nosotros somos de la Comisión Libanesa Argentina y Ajá. siempre hacemos eventos, ahora también el 25 de mayo, que ahora Ah, mirá. viene también. ¿Y qué hacen en un evento, por ejemplo? En un ¿Qué comen? evento, ¿Comen cosas típicas argentinas? ¿Qué sí, hay? seguro. Comemos empanadas argentinas, Ah, hacemos empanadas argentinas, alfajores, asado, ay, no carne. te... ¿Y le gusta, Hacemos, a los libaneses le gusta la comida argentina? sí, seguro, sí, le gustan, son ricas, sí. Mucha gente viene de todo no especialmente son nada más que son de la Argentina, no, vienen libaneses que son hijos de libanés, viste, que son hijos de argentino también, le Giva, gustan, ¿no? Giva, ¿cómo Y es la acá está comunidad? la calle, acá Ok. Ahí que está es la calle, una hay peluquería. un postal, hay un Sí. postal de la A calle ver. argentina Ah, acá. hay Ah, una ahí dice placa, sí. calle de Argentina. Mirá qué lindo, un Sí. pedazo de Argentina. ¿Cómo es la comunidad argentina en el Líbano? ¿Es grande? La comunidad de la Argentina es un grupo que se hizo hace mucho tiempo de de todos los argentinos que están aquí en el Líbano. Y hicimos un grupo y unimos siempre, siempre tenemos reuniones, hacemos cenas, pero todo hay veces que típicos, costumbres argentinos, tradiciones, esas cosas, Y- tango, Ay, mira, bailamos el tango, toda la cultura argentina. Y Interrumpo un sí, y segundo, un tomamos segundito. mate, seguro. Vamos a despedir a Juan que se tiene que ir y agradecerle. Juan Miguel, quédate gracias. con nosotros, Quédate, Giva, con Giva. nosotros. Bueno, Juan, Ah, muchas gracias a ok, muchas ustedes. La verdad gracias. que me sentí muy cómodo y muy lindo poder tener este diálogo. Gracias. Un Muchas gracias. Gracias placer, por estar. gracias. Y gracias por el Chao, libro, ¿eh? no, de Lo nada. voy a vemos. leer, voy a dar mi Chao. veredicto. Ahí Bueno, está, ahí volvemos, Giva. ¿Cómo está sí, el Sí. acá yo estoy en la calle Uruguay. Ah, mirá, estamos Ah, cerca. tenemos ahí todo el Mercosur. Sí, acá es la calle Argentina y ahí de Sí. Ay, qué ahí hasta lindo. ahí, downtown, la calle Uruguay. Qué bien. Giva, ¿por qué hablas Sí, tan bien el español vos? mira, yo viví 12 años en la Argentina Ay, ¿y hace cuánto que estás y en Líbano? hace como, fui a la Argentina, hace como, bueno, hace mucho tiempo que fui, pero viví, yani, me fui de chiquita a la Argentina y estudié ahí y ahora yo doy clases de español. Ah, muy Mirá bien. qué bien. Quiero agregar, Giva, la hermana Sí, de Mona, Mona, que es una amiga nuestra, de Suhail, de Ronald sí. Hamdan, un gran amigo nuestro, bueno, que Dios lo tenga en la gloria. Quiero recordarlo, él tenía el programa El Watani, programa de radio durante muchos años. Así que bueno, él fue uno de los pioneros también en esto de mostrar el Líbano en comunicar el Líbano, en redes o en radio en este caso. Así que bueno, un cariño grande a él. ¿Me estoy olvidando de algún hermano, Giva? No, Mona y Sohail y Ronald y yo. Pero Perfecto. Giva, Ronald es Giva, una pena. qué extrañas de la Argentina? Mira, la Argentina es muy especial para mí. Es mi segundo país. Bueno, porque yo en Líbano, seguro, pero la Argentina es mi segundo país. ¿Y, ¿Viste? y Yo me creí ahí. hay similitudes entre Argentina y Líbano? ¿Toman mate, por Eh, ejemplo, en Líbano? sí, toman mucho mate, especialmente los que viven en la parte del sur también, ¿viste? Toman mucho mate. Aparte el mate toda la gente ya toma mate acá en el Líbano.
Bueno, Es Giva, una costumbre para ellos, yani, tienen que el mate estar en la mesa. Giva, vos sos drusa, ¿no? Sos de religión Sí, drusa. Y los drusos son los que más toman mate, ¿no? En el Líbano. sí, los drusos toman mate, sí, lo más. Pero los musulmanos también toman mate en ese También. momento. Iba, ¿cómo se vive allí en el Líbano la conmemoración al genocidio armenio? ¿Sabes lo que pasa? Que acá, porque estamos lejos hay un pueblo que se llama Armenia acá en el Líbano, Ajá. pero no sé muy bien, no te puedo dar una respuesta correcta, Ok, ¿viste? Eh, pero cualquier cosa querés, te digo, no Sí, la sé, pero comunidad armenia en el Líbano es muy grande. claro. sí, es muy grande y aparte hay mucho en el Bicá, armenios, en Beirut también hay armenios, Sí. mucho, es un pueblo muy grande y en el Bicá es un pueblo más grande. Y, Y y Giva, ¿cómo se vivió la muerte del Papa en el Líbano? la muerte del Papa, todos estaban re mal, es una pérdida para todo el mundo, bueno, y acá estaban muy mal, en serio, hicieron 3 días de duelo acá en el Líbano, lo quieren mucho. Sí, sí, el Líbano. Yo sé que siempre lo querían mucho. ¿Podés, Acá es el Giva? downtown, ¿eh? ¿Qué es eso? Mostranos un poquito. Vos estás Sí, bellísima frente a cámara, pero mostranos un poquito del paisaje, porque acá que estamos en Argentina, que tenemos muchas ganas de estar en el Líbano, queremos ver un poquito bueno, más. Eso que es como una plaza. es una plaza eso acá en la calle Uruguay, donde yo le Bien. estoy mostrando. Y es un downtown, yani, acá el Solider, downtown. ¿Y cuántos Y grados? ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Qué hora es? ahora son las 5 de la tarde y está nublado. Hoy hace 2 días que el tiempo está muy mal, muy viento muy fuerte Sí. y llueve un poquito, hay veces, Mm, y ni calor ni frío, yani, más o menos. bien. El downtown los últimos tiempos ha estado como bastante desierto, poca gente. Ahora está recobrando vida, ¿no? El downtown. No sé, no escuché, perdón. Hola. El downtown estuvo un poquito desierto los últimos tiempos. Ahora está recobrando vida el downtown de Beirut. Sí, ahora después de la guerra que sucedió en el Líbano, Mm, yani acá el Solidar está un poco mucho mejor, que la bien. gente puede ir, puede venir, hay más Pasear. seguridad. Y con el presidente que vino nuevo del Líbano ahora, Joseph Aoun, espero que la situación esté mejor. Bien. Esperemos, esperemos. Giva, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Argentina, y gracias por tu tiempo también. No, gracias, no, no se preocupen. Muchas gracias Gracias, y gracias. mucho gusto en conocerlos también. No, gracias, Igualmente. gracias, Giva. Un beso grande y gracias por mostrarnos parte del Líbano. Bueno, voy a mandar un saludo a mi ¿A quién hermana quiere? Dale, Mona. dale, rapidito, Dale, un sí. beso a Mona, un beso muy grande. Un beso. Gracias. Chau, Bueno, chau. Chao. chao, chao, chao. Bueno, Qué lindo hermoso. esto, ¿no? Me De gusta mostrar el esto. Líbano, Sí, ir sí. mostrando partes del Líbano, me gusta mucho. Me da muchas ganas de viajar, te digo. Bueno, Miro ya así de está. reojo a la Ya nos producción. vamos a ganar el sorteo, creo que Ni vamos a ir, hablar, tenemos vamos a todos los ganarlo números nosotros. Bueno, nosotros continuamos con Somos APL. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, tenemos columnista hoy, así que lo presentamos a Ale. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Hola Nadia, hola Ale, Juan. bienvenido. Me insististe, acá estoy. Sí, Ale no solo va a hablar ahora, él nos va a explicar un poco, pero es productor, se ocupa de la parte de comunicación del programa, no sé, ¿lo Sí, dice sí, bien? un remador acá en Remador, equipo. y Está bueno, muy bien. había un tema que tenía ganas él y teníamos ganas todos de hablar un poquito, contarnos Sí. de qué se trata. Rapidito, porque no podíamos dejar pasar en esta semana de luto, estamos viviendo. Sí. Se habló mucho del Papa Francisco, pero hay un tema que me parece súper interesante, que él fue como una punta de lanza de esto, y es la comunicación en redes sociales. Bien. No se tocó mucho el tema y fue un innovador. Ajá. En la forma de hablar, bueno, también por su personalidad, porque sabemos que fue un tipo jugado Sí, sí, sí. en decir sus ideas. Sí, sí.
Y quiero dar un contexto muy rápido, ¿sí? Dale. Ayer fueron 20 años de YouTube, por si no Se sabían. cumplieron 20 Sí, años. se Ayer fueron 20 ¿Cómo años pasa de el YouTube. tiempo? Pasa, ¿no? Sí. Además, China lanzó su banda ancha 10G. ¿Ya Sí. llegamos al 10G? China. Y además tenemos un contexto de debate, ¿no? De redes sociales a partir de una serie que disparó adolescencia. Sí, O sea, en tal ese cual. marco y en ese contexto, si nos retrotraemos al 2006, nace Twitter aproximadamente. Ok. Y en el 2012, el Vaticano dijo, che, empecemos a comunicar, subámonos y abramos una cuenta. Actualizarte, ayornarse Sí. a la época. Sí, que hago un paréntesis, dije Twitter, es X, ¿no? X. Sí, sí, sí. Sí, sí. La Porque red social del ahora ya no pajarito, podemos decir sí. tuitear. Pero Bien. bueno, yo voy a decir Twitter en toda la nota que me parece Sí, lo, sí. lo Siempre más va a ser práctico. Twitter Va a ser- para... Nadie lo conoce, pocos lo conocemos Totalmente. como X. Bueno, en ese contexto 2012 el Vaticano dice, abrimos una cuenta de Twitter. Qué sorprendente por lo conservadores. Totalmente. Sí. Totalmente. Sorprendente, ya haya sido que fue el Vaticano o con cualquier otra religión. Siempre una resistencia a comunicar fuera del ámbito, ¿no? Claro. Más formal, no más tradicional. ¿Otras religiones lo han hecho? Sí, pero como en ese momento el Vaticano, muy tímidamente. Ok. Lo que sucedió es que están las cuentas del Vaticano oficial, pero decidieron tener la cuenta del Papa. Sí, ¿Quién era en el 2012 el Papa? Benedicto. Benedicto. ¿En qué momento, que es un dato curioso, se abre la cuenta en diciembre del 12-12? Del 2012, perdón. Ok. 2012. Bien. ¿Sí? El 12 del 12. El 12 del 12 del 12, primer tuit de Benedicto. Perdón, el día de Boca, el día Exacto. del hincha de Boca. Sabía que ibas a decir algo. Muy buen día eligieron. Primer tuit que dijo, queridos amigos, me complace ponerme en contacto con ustedes a través de Twitter. Gracias por su generosa respuesta, los bendigo a todos de corazón. Benedicto. Ok. Inaugura la era del Papa en Twitter. Pero ¿qué es lo interesante? Que la inaugura en diciembre, pero en febrero renuncia. Entonces la cuenta la usó 2 meses. Nada más. Sí, nada más. ¿Y quién vino a usarla en marzo? Su primer tuit fue el 17 de marzo del 2013, ¿sí? Francisco, nuestro querido Francisco. Con Jorge Bergoglio en su momento. Era Jorge Bergoglio. Igual me hace ruido esto, digo. Él agarraba el celular y tuiteaba. Me viene bárbaro eso que preguntás porque quería aclarar y que ya quede para el resto de la columna rápido. Esto es como un equipo de comunicación, Ok. esto es a través de una institución como el Vaticano, Sí. pero Bergoglio se tomó el trabajo, Francisco, de auditar lo que se decía y de él decir qué se iba a decir ahí, y muchas veces, digamos, dictado por él, Ok. ¿sí? Mayormente. Bien. Seguro, controlado por él. A ver, era un momento en el que la iglesia estaba bastante debatida, en el que no se ayornaba, no se actualizaba, no Sí. estaba cercana a la gente. Exacto. Bueno, con razón hacen un excelente espacio acá de comunicación. Tal cual. Y esa fue una tarea que tomó Francisco, no sé si porque le salió, pero él acercó a la gente a través de Twitter, sobre todo Twitter, y ya vamos a ver los números rápido, pero con un mensaje institucional, también personal, siempre pregonando por la paz, por las minorías, ¿sí? Pero sí, acercó a la iglesia a la gente. Incluso, algo interesante que te pasa cuando entras acá, que hizo que la religión, la fe católica cristiana, llegue también al que no era cristiano. Cuando vos solo hablas en tu iglesia, le hablas solo a tu fiel. Claro. Cuando empezás a hablar como empezó a hablar Francisco, bueno, llegás a otra gente y quizás La das a conocer. información llegaba a todo el mundo. Exacto. Tal cual. Y sobre todo, también a la juventud. Claro. O sea, eso lo leyó muy rápido Francisco. Si bien fue una iniciativa del Vaticano, Francisco lo entendió enseguida y creo que como él fue siempre una persona inclusiva dentro de lo que era la institución cristiana, católica, también fue inclusivo en el uso de las redes. Su primer tuit fue: queridos amigos, me complace ponerme en contacto con ustedes a través de Twitter, gracias por su generosa respuesta, los bendigo desde mi corazón. Fue su primer tuit y su tuit más likeado de siempre. Sí. Bien. Y para dar algunos números de Francisco en Twitter, A ver. entender que nos dejó 9, o sea, la cuenta en 9 lenguas, era inclusivo, ¿no? Sí. Polaco, árabe, francés, alemán, inglés, español, latín, por supuesto, y portugués, Todas las publicaciones se hacían entonces. en todos. Qué bien. Casi 60 millones de seguidores, Mirá. que ninguna otra
institución religiosa de Islam, por motivos X, quizás al igual que lo hacía antes el catolicismo, que eran más reticentes a estar ahí, Sí. no tienen estos niveles de audiencia. No, pero además lo usó como una herramienta de llegada. Sí, Por eso también creo que fue un líder que, más allá de ser católico o no católico, tenía esa llegada con el público. sí. Y de poner en mesa de discusión temas que quizás a través de la iglesia per se no iban a llegar. Al tirarlos ahí, Claro. se podía tratar, no sé, por ejemplo, ecológico, de la ecología, acerca de la ecología, Sí. acerca de minorías. Con Pero respecto es verdad a lo que las- vos dijiste, llegar a los jóvenes. Esta es la herramienta más fácil y directa Sí, para llegar a la juventud. sí. Sí. Curiosidades que nos dejó para Dale, ir cerrando, porque dale. estamos con el tiempo hoy medio Pero apretado. me gusta esto, ¿eh? Es interesante. Curiosidades, su tweet más polémico Sí, a ver qué. es divertido. En el 2024, sí, el año pasado, ¿Qué el dijo? Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, Sí. la herramienta, o sea, Twitter traiciona cuando ponen Saints en inglés, Sí. ponen el emoji de los Saints, que en verdad es de los New Orleans Saints, o sea, un equipo de fútbol americano, Sí. y la gente confundió si era que estaba apoyando al equipo o era Ay, un no. mensaje de fe. Está. Fue polémico, fue divertido, Sí. entre las cosas destacadas. Tenemos además personalidades que lo seguían. Políticas, Barack Obama, Narendra Modi, Joe Biden, Macron. Juan ¿sí? Saliva, agregá Juan Saliva. Juan Saliva. Que lo voy a agregar ahora. A vos te iba a agregar acá en artistas, que tenemos a Dwayne The Rock, Ariana Grande, Taylor Swift, Selena Gómez, deportistas, Cristiano Ronaldo, El uno. el uno, No me van a matar, Messi, me van a Neymar, matar. Federer, Bien. en fin, infinidad. Ahora, él no seguía a nadie. Es otro dato curioso. Y Solo claro, cuentas para institucionales no- del Vaticano. Sí, para no Sí, estar y- diferente. no Si seguía seguís a nadie. uno, tenés que seguir al otro y al otro, ¿viste? A veces No, es pero aparte, como que te claro, obliga. es como el Papa no me sigue, ¿viste? No, está Bueno. bien, me parece bien. Y cierro con algo muy interesante que es que como era inclusivo y como entendió esto de llegar, no le alcanzaba solo con las redes. En el 2016 se suma a una plataforma, a una aplicación que se llamó Click to Pray, ¿sí? En donde la gente podía encontrar oraciones. Ajá. ¿sí? Mira. Yo inicié esto diciéndoles un contexto, ¿no? 20 años de YouTube, el debate de las redes sociales, las nuevas tecnologías para comunicarnos. Sí. Su última oración del mes de abril de esta plataforma decía lo siguiente, ¿sí? Me parece súper interesante en estos tiempos. Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las grandes dificultades de la humanidad. Yo creo que no es coincidencia que haya cerrado su actividad en el mundo digital con esa oración que fue en abril ahora de 2025. Y como me gusta decir a mí, te haya gustado o no, Francisco, en su Sí. quehacer, es Sí. alguien que te dejó pensando siempre. Siempre, tal cual. Totalmente. Qué interesante. Y yo Pero- quiero, aprovechando esto que dijiste, la tecnología te acerca a la iglesia, a la iglesia o al Vaticano o al Papa, pero no te aleja de la. Esto para hablarlo en otro momento, ¿no te aleja de las misas, por ejemplo, de ir a las misas? Bueno, lo dejamos para Lo otra dejamos columna. para otro Chicos, momento. el tiempo Gracias, es Ale, súper me tirano, encantó. los tengo que dejar. Gracias, Ale. Muy Hermoso, bueno. genial el aporte, ¿eh? Sí, Bueno. No lo había escuchado en ninguna parte todo esto que Aparte, contó Ale. garpa en cámara, Ale, ¿eh? Sí. Quiero decirlo. Sí, quiero yo- decirlo. Mira, perdón, pero Yo aprovecho Augusto, el me voy a momento sacar la para cámara. mandarle un beso muy grande a Alfonsito Fernández. Un beso enorme. Bien. Y ahora, ¿Tenemos bueno, ahora más vamos a saludos? seguir con el programa porque tenemos un invitado de ¿Qué es, lujo. qué es esa cajita blanca que Esta está ahí? cajita blanca Sí. Chicos, es un perdón, dulce, pero yo- míralo. Yo sé Claro. que estas cosas te gustan. Sí. Es un dulce libanés. A ver. A ver, es un dulce que está en varios países de la zona. No sé si el origen mira. es turco. Justo Es como hoy una- hablando es de como- Turquía como en una el Día del gomita Genocidio es. Armenio, medio Sí. contradictorio Espera, o irónico en realidad. Pero bueno, eso es el lucum. Es dulce. Es dulce. O raja. Mira. Raja también lo ¿Querés lo probar llaman uno en así. vivo? Yo no me animo porque si no. Yo ahora no si no puedo. me gusta. Ok. No puedo porque, bueno, no, viste, como entrevistador. Pero Ah, después ok. vamos a comer. Bueno, pero lo dejamos por acá. Vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Bueno, recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Somos APL. Ya tenemos más de 1000 suscriptores y vamos por los 10.000. Pero bueno, ahora Vamos continuamos. por los 10.000 continuamos
con el programa porque ya tenemos a nuestro invitado del día, nuestro segundo invitado qué del invitado? día. ¿Y Qué qué invitado invitado? y qué lujo, ya está aquí con nosotros Ricardo Alfonsín, abogado, maestro y político argentino. Bienvenido, ¿cómo le va? Un placer recibirlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y permítanme también agradecerle a quien me transmitió la invitación, que es un amigo de mi padre, fue un amigo de mi padre y mío entrañable, que es Javier Galdo. Bueno, gracias Bien. Javier, gracias Javier también. Y gracias Ricardo No, por gracias estar a acá ustedes. con nosotros. La Gracias a verdad que- ustedes, chicos. Bueno, hablemos de su candidatura, Sí, a de ver. cuál es su situación actual en este momento. Sí. Bueno, hay algunos que todavía no se han enterado, pero lo cierto es que tuve que renunciar al partido, ¿no? Sí, Y hay yo- muchos amigos de la... Bueno, renuncié después de 10 años, ¿Por qué? porque desde mi punto de vista, a ver, para hacerlo, podría decir, un libro podría escribir sobre Bien, esto, bien, vamos por pero yo partes. no, para no aburrirlos, porque el partido había dejado de ser lo que desde el punto de vista de lo que es importante en un partido. ¿Qué es lo A importante? ver, lo como importante en un partido no es ni la lista 3, Mm. ni los colores de la bandera, ni la marcha. Esos son símbolos, en todo caso, de lo importante. ¿Qué es lo importante en un partido? El sistema de ideas, de principios, de valores, o sea, la identidad del partido, en función de las cuales uno quiere organizar la sociedad, ese sistema de ideas, principios y valores, ¿no? Y ya los que símbolos no alcanzan. No, porque los símbolos, si uno deja, si lo simbolizado deja de existir, el símbolo se transforma en una cosa vacía. Es una mística, Ah. queda como una cosa mística ya el símbolo, ¿no? Sí, Queda como una... yo diría como una tergiversación, desnaturalización, adulteración, ¿no? Sí. Los símbolos tal vez sigan representando esas ideas, pero lo cierto es que no, las ideas, el partido no las ha venido aplicando. A ver, yo quiero decir, pero si lo importante en un partido es, al final le dije corte, mira qué largo, si lo importante en un partido es el conjunto de ideas, ese conjunto de ideas que se traducen en programas de gobierno, Bien. no es una cosa abstracta, se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social. Bueno, desde el año 2015 la Unión Cívica Radical estuvo defendiendo programas que nada tienen que ver con nuestra identidad, más bien al contrario, y ha terminado representando sectores sociales que son muy respetables, pero no son los sectores que nosotros nacimos para representar. Fíjense quiénes se sienten hoy representados por la Unión Cívica Radical desde que estábamos en Cambiemos. Son los sectores. No. Bien, son los sectores que siempre nos habían cuestionado. ¿Quién cambió? ¿Cambiaron esos sectores o cambió el partido? Cambió el partido. Y ellos lo saben. Que cambió el partido. Bien. Pero bueno, entonces yo después de 10 años de esperar, nunca llamaron a quienes pensaban distinto, a quienes creíamos que había que revisar lo que se había hecho, a quienes decíamos que, bueno, que había que hacer un balance acerca de si el acuerdo que hizo el partido con la derecha, digamos, que es respetable, pero nosotros no somos de derecha, había sido bueno para el partido, bueno para el país, lo más importante para el país. Nunca dieron un debate, nunca llamaron a nadie. Creían que habían descubierto la cuadratura del círculo, que eran inteligentísimos y nosotros éramos unos burros anacrónicos que no entendíamos nada. Bueno, la historia nos dio la razón a nosotros, pero a pesar de que los hechos nos dieron la razón, el partido no ha cambiado. Bien. Entonces yo me decía, joder, no me siento representado ya por ese partido, pero a este partido, al que viene defendiendo las ideas que defiende desde el 2015, no se hubiera afiliado ni Irigoyen, ni Ilia, ni Alfonsín, ni yo. Esos cambios dependen de las personas que conforman los partidos. Exacto. Siempre. Exacto. A ver, recién hablábamos, no estabas presente, pero hablábamos del Papa y del Vaticano. ¿Cómo tuvo que cambiar y actualizarse? ¿Pensás que no hubo actualización, que el partido quedó justamente, cambió para un lado negativo? No, el partido se transformó en una maquinaria electoral. Una maquinaria electoral no es lo mismo que un partido político. ¿Qué es una maquinaria electoral? Es una institución cuya única preocupación Son los votos. es ganar elecciones o hacer la mejor elección posible. Las cuestiones ideológicas, programáticas, esas son incidentales, eso no importa mucho. Bueno, la negación de un partido político. Y bueno, luego de la crisis del 2001, el partido pensó que no podía recuperar su relación con la sociedad, creyó que, bueno, se cansó de
caminar por el desierto, por decirlo de manera metafórica. Y entonces decidió, sumarse a fuerzas de derecha porque creía que a través de esa vía podía recuperarse electoralmente, aunque significara eso una adulteración de su significado profundo, del significado profundo del partido. Sí. Eso lo hicieron, sí, lo hicieron, no pueden decir lo que no lo hicieron. Hoy hay otras, se están dando algunas otras discusiones de las que podemos hablar, pero no sé si a la gente le interesa. ¿Cuál es la situación actual a su visión de cómo se ejercen los derechos humanos aquí en Argentina y cuáles hubiesen sido los posibles cambios que hubiese hecho? No, yo creo, en primer lugar, estoy preocupado porque existe por parte del gobierno, el presidente concretamente, aunque no solo, la intención de resignificar lo ocurrido en la dictadura, negar lo ocurrido en la dictadura. Para el presidente hubo excesos, hechos aislados, y hasta justifica lo ocurrido en la dictadura. El horror. Hoy es el día del genocidio armenio, que mejor dicho, hoy es el día en que recordamos en Argentina el genocidio armenio, Sí. porque se produjo que inició el genocidio se inicia, ya había comenzado antes, pero digamos la persecución, la muerte y los asesinatos habían comenzado antes, pero el 23 y 24 de abril de 1915 se recuerda como el comienzo del genocidio armenio, que 1,5 millones de personas fueron víctimas de eso, ¿no? Bueno, y mi padre fue el primer presidente argentino que reconoció el genocidio armenio, porque bueno, no estaban muy dispuestos a reconocerlos algunos, porque Turquía no lo reconoce, ¿no? No. Bueno, Hay una placa conmemorativa en la de eso. comunidad armenia, sí. ¿Estuviste presente? Sí, señor, estuve presente cuando le hicieron una placa agradeciendo el reconocimiento del genocidio armenio, y además había una muy buena relación de mi padre con lo que no quiere decir que los armenios votaran o no a Alfonsín, porque ahí se consideran otras cosas además, ¿no? Pero una muy buena relación de mi padre, y yo tuve también buena relación con muchos armenios, y tengo relación con muchos armenios a raíz de mi padre también. Hoy, como decías, hoy es el día del genocidio armenio, el 24 de abril. Sí. También íbamos a invitar una figura hoy de la colectividad armenia para hablar de eso, pero justo hoy están con sus actos. Sí, claro, ellos Entonces mismos. era un día están- complicado para que justo vengan hoy. Pero sí, es verdad, tu padre... Fue el primero, después se sancionó la ley, esta que declara el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, ¿y por qué esta fecha? Por el genocidio armenio. ¿Y por qué cree que cuesta tanto darle la entidad que merece a los crímenes de lesa humanidad? ¿Por qué demora tanto? bueno, ¿Por qué yo creo- tanta burocracia si es algo que está a la vista de todos? Digo, Bueno, me interrumpí. El presidente quiere negar lo ocurrido, y además le quiere restar legitimidad a lo que se hizo en el juicio, en la transición. Después de tanta lucha. por eso. Después, nosotros nos costó muchísimo recuperar la democracia, a ver si creen que nos cayó del cielo. Nosotros nos costó muchísimo, muchos sacrificios máximos. Nos costó recuperar la democracia. Y lo hicimos, además, en aquella transición, que fue la última, porque después no hubo más golpes, bueno, logramos consolidar la democracia, como decía Alfonsín, sin claudicaciones éticas, porque no actuamos como si no hubiera ocurrido nada en la dictadura anterior. Nunca se había hecho lo que hicimos en la Argentina, nunca, en ningún lugar del mundo, salvo en la Guerra Mundial, cuando había un país con su ejército derrotado siendo juzgado por los ejércitos vencedores, ¿no? Sí. No era eso. El poder militar estaba intacto, estaban en los cuarteles. Los que estábamos juzgando estaban los que nos habían matado, los que nos habían torturado, los que nos habían hecho desaparecer, los que nos habían asesinado, bueno, y los que se habían apropiado de criaturas, estaban en los cuarteles todavía. Y nos decían, no, nosotros no queremos que nos hagan eso, y no le vamos a dejar que nos hagan eso. Bueno, fue muy difícil poder juzgar a los militares. Y les digo más, el mérito, sin falsa modestia, el mérito es del
esto no se habla demasiado, ¿no? Porque no sé si a algunos les conviene, pero bueno, el mérito no es del pueblo. Literalmente es del pueblo, de las mayorías. Literalmente lo estoy diciendo. ¿Por qué razón digo literalmente el mérito es de la ciudadanía? Porque en 1983 había dos propuestas. Sí. Una que decía, la del justicialismo, que decía que no se podía derogar la ley de autoamnistía que habían sancionado la dictadura. La ley por la cual la dictadura se perdonaba los delitos. Luder Entre otros, y bueno, sí, pero yo no creo que fuera una claudicación. Creían que no estaban dadas las condiciones de fuerza, las relaciones de fuerza, como para poder avanzar en un enjuiciamiento. Había otro candidato, que era Raúl Alfonsín, que proponía, o el Partido Radical, que proponía que se derogara y que esas leyes eran nulas, decía, y que había que anularlas y había que enjuiciar a la dictadura militar. ¿Y quién votó? La gente que votó. Votó Eso. que se las enjuicie. Si no hubiera votado así, No hubiera no pasado. hubiéramos podido. Y nosotros derogamos, como ciudadanía, derogamos la ley de impunidad más gravosa para la democracia y los derechos humanos, que fue la ley de autoamnistía. Si no hubiera ganado Raúl Alfonsín, no se hubieran podido hacer los juicios, o sea, si no hubiera decidido la sociedad hacer los juicios, no se hubieran podido hacer. Y bueno, y muchas cosas de las que se hicieron después, que son muy importantes, y por eso somos un ejemplo en el mundo, no se hubieran podido hacer. Recién comentaste, bueno, que renunciaste al partido. Sí, señor. Formaste un nuevo espacio político. Sí, ¿No es así? señor. Sé que estuviste en Campana ayer. Sí, ¿No? ¿Estuviste Campana, sí. En Campana, contanos del nuevo espacio. Ando viajando por todos lados, porque yo les agradezco muchísimo, realmente. No nos dan tanta bolilla a nosotros en los medios porque no somos actores centrales en la política, ni siquiera en la política de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y entonces se invitan a los principales actores, al bloque de derecha, compuesto por la Unión Cívica Radical, por la Libertad Avanza, por el PRO, por algunos dirigentes del Encuentro Federal, y al bloque progresista, digamos, lo invitan solamente a quienes pertenecen a Unión por la Patria. Pero hay otros actores como nosotros, Acá está. el Frente Amplio por la Democracia. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos un encuentro de partidos de socialdemócratas, de centroizquierda. No tengo miedo de usar esta palabra. Es una cosa de su desarrollo cultural, digamos, ¿no? Tener miedo de usar esa palabra. Y yo veo que a los políticos les da miedo usarla. Entonces inventan centro, no sé cuánto, centro, de centroizquierda, socialdemócrata, muy preocupados por la justicia social. Para nosotros, la justicia social no es una aberración. Es una aberración que un presidente diga que la justicia social es una aberración. Es una aberración que haya una sociedad que crea, yo creo que no lo cree, que la justicia social es una aberración. La justicia social es, ¿qué quiere decir? Cuando vos te comprometes con ella, que estás tratando de construir una sociedad justa, equitativa, en la que cada uno de los habitantes pueda ver satisfechos los derechos fundamentales, esos indispensables para vivir con dignidad. Está mal eso, como dice Milei, eso es una aberración. Querer que haya una sociedad justa es una aberración. ¿Te dan cuenta ustedes la degradación, el colapso ético? Porque en muchas partes del mundo se dice esto, ¿no? Sí. Así que pretender construir una sociedad justa es una aberración. No, eso no, la ética divorciada de la política, absolutamente divorciada, como si la política no fuera una actividad humana. Y como toda actividad humana es susceptible de ser considerada éticamente. Bueno, lo conjuntamos con Libres del Sur, con quien ya habíamos creado un frente en el 2003, hicimos una elección extraordinaria. Ajá. En el 2003 y lo destruyeron. Estábamos muy cerca de lo que era el oficialismo de entonces. Lo destruyeron para crear Cambiemos, que era un frente de derecha, y bueno, si no lo hubiéramos destruido seguramente hubiéramos reemplazado al oficialismo de entonces desde concepciones progresistas, y la historia hoy sería otra, pero bueno, eso es contrafáctico. Estamos con Forja, que es una fuerza que producto de la diáspora radical también. La creó un dirigente radical y se suman a ellos peronistas, independientes, radicales. Bueno, y estamos con socialistas de la provincia de Buenos Aires. El Partido Socialista está intervenido en la provincia, pero tienen libertad de acción y muchos dirigentes, cuadros políticos importantes realmente del socialismo, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Ya vamos a extendernos al interior.
nos están acompañando, peronistas nos están acompañando, no puedo decir las diferencias que tienen con uno y otro sector, pero peronistas también nos acompañan e independientes, por supuesto muchísimos radicales. Pero bueno, yo por eso les agradezco, como si viajan, dice, sí, yo viajo muchísimo acá al interior, porque soy de la escuela antigua y yo no creo que solamente hay que hacer política en los medios. La gente también quiere preguntar. La calle. Claro. Y quiere repreguntar. Y vas Y a veces te quiere pegar una cachetada. Vas de candidato a diputado por la Sí, provincia señor, de Buenos candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Pero les agradezco mucho, digo, porque esto nos permite multiplicar nuestra propuesta y hacernos conocer. Es muy difícil la pelea para nosotros. Somos un frente nuevo, no tenemos estructura partidaria, no tenemos aparato partidario, no tenemos recursos y no tenemos una acogida en ciertos medios que son importantes, probablemente porque no somos actor principal. ¿Cómo es la vida de un político en campaña, su día a día? Mira, si vos querés una respuesta más objetiva, tendrías que preguntarle a mi mujer, ¿no? O a mis hijos cuando eran más chicos. La política es para sacrificarse. El que quiera buscar gratificaciones, que vaya a otra cosa. El que encuentra gratificaciones en la política, no está haciendo la política como de la política es para sacrificarse. Por eso yo le decía, a diferencia del PRO, cuando el radicalismo estaba con el PRO, está, ahora de nuevo todavía en muchas provincias está y va a volver a estar, creo. Yo le decía lo contrario de lo que decía el presidente Macri. Macri decía, no, a las 8 de la noche hay que estar en la casa, hay que bajar la persiana. No se puede. No, yo le decía, no señor, si ustedes a las 8 de la noche regresaron y no están cansados, váyanse, pues todavía falta militar. Es una actividad muy noble la política. En general la gente se preocupa de los intereses personales, nada más. Está muy bien, pero qué cosa más extraña que haya gente que se ocupa, además de el interés personal, por el interés de los demás. E incluso llega a ser algo que casi suena contra natura. Posterga el interés personal en nombre del interés de los demás. ¿Hoy la UCR le está siendo útil a otros partidos? Yo creo que la pretensión de la UCR es ser útil a ella misma, pero como maquinaria electoral, no como institución que representa programas y sectores sociales. A ella misma quiere tratar de disimular su impotencia electoral, sus dificultades electorales, aunque claro que sabiendo o sin saber le resulta útil, sí, a otros partidos, que son los partidos de la derecha, que son muy respetables, solo que el radicalismo no es de derecha. Los partidos de la derecha buscan los votos radicales. Buscan los votos radicales y buscan el apoyo del partido, la legitimación que puede dar un partido centenario. Bueno, eso dejó de representarme eso a mí. Claro. ¿Usted cree que me era fácil a mí? Era fácil. Para que haya tomado una decisión no soy un masoquista, que me gusta tomar decisiones que me mortifiquen, no. Para que haya tomado una decisión así, tiene que haber sido muy compleja la cosa, muy mal estar desde mi punto de vista. Bueno, y ahora tenemos una sección podríamos decir, porque la gente de Matix nos envió y tenemos más cositas. Mirá, sí, Tenemos más cositas, vamos a mostrarlas. Que me las querías quedar para mí. Claro, digo, ¿por qué no todo? Lo hacemos parte a usted, No Ricardo. había que mostrarlas. Ahí está, Las iba a llevar a tenemos casa. todo esto, pero esto desemboca en una pregunta crocante. Sí. La pregunta Para usted. crocante Matrix, así es. A ver. ¿Es una responsabilidad ser el hijo de? Sí, claro. ¿Cómo lo llevaste eso? Sí, claro. No, yo lo llevé bien. sin Porque complejo. figura No es- política histórica del país, presidente, más que eso Sí. no se puede ser. ¿Cómo uno, viste, hay que aprovecharlo para bien? ¿Cómo llegar a estar a la altura del padre? O sea, debe ser una responsabilidad muy grande. Mira, yo no tuve que ir al psicólogo. No tuviste aquí. No, Bueno, no, eso no me bueno. hice demasiado problema. Siempre tuve muy claro que yo no era Raúl Alfonsín. Es más, no competía yo con él, ¿no? Porque algunos, yo no sé qué se les pasa por la cabeza. Yo tuve una relación muy normal con mi padre. Yo no, incluso creo que tiene mucho más talentos políticos que yo. Sí. Y que comparto sus valores, pero nunca quise ser él. ¿Eh? Claro. Y sin perjuicio de eso en el partido, siempre cuando tenía que enfrentar disputas internas, esas cosas me las decían, ¿no? Claro. Pero bueno, en todo caso Como me preocupa. chicana. Como chicana, sí, bueno, yo
Estoy seguro que, por ejemplo, y esto yo no tuve la experiencia de mi padre porque ya se había muerto, pero yo estoy seguro que hubiera hecho mi padre lo mismo que estoy haciendo yo, estoy seguro. No sé si se hubiera ido, creo que sí también, ¿eh? Del partido. Creo que se hubiera ido, pero no sé si hubiera competido tal vez, pero creo que sí. Pero es más, creo que si hubiera vivido Alfonsín no se hacía ese acuerdo que se hizo en el 2015, hubiera hecho otro. Él lo dijo. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los radicales cuando dicen que no lo dijo, porque está grabado, está en los archivos, y en 2 oportunidades lo dijo. Pero bueno, yo creo que mis correligionarios han hecho lo que creían que era mejor para el país y para el partido. Lo que pasa es que a mí no me convencieron nunca de eso, y creo que en definitiva la historia, los hechos, la realidad nos dio la razón a los que decíamos que eso no era bueno. Bien. Y hablando de su padre, digo, Sí. ¿cómo fue de chico Ricardito, el hijo de Raúl? Bueno, yo era... Salir a la yo calle, era, la mira, cotidianidad. Sí. Bueno, no, pero no cuando era presidente. Papá yo era grande ya cuando era, ya un grandote, Sí. cuando era presidente. Pero te digo, nosotros no nos conocía nadie nos conocía nadie, podíamos andar con tranquilidad, lo que tenía algunos inconvenientes, porque por ahí te sentabas a comer en una mesa en la que al lado había unas personas en las que hablaban mal de tu padre, decían barbaridades. No solamente hablaban mal de la gestión, sino que decían barbaridades, y muchas veces nos costaba resistir la tentación de decir, cállese la boca, señor, usted no sabe lo que dice. Alguna vez lo hicimos, bueno, y nos íbamos, ¿no? Bueno, mira, dicen que, yo no me acuerdo cuando yo era chico, ¿no? Pero dicen que yo era un callado, muy, ¿cómo se dice? Un chico muy retraído, así, ¿no? Sí. Pero muy bueno, y no sé, de chico eso. Sí. ¿Cómo eran esos momentos previos a la elección, a la posibilidad que él sea presidente? ¿Cómo era en la familia? ¿Cómo se vivía eso? Porque iba a ser un cambio de vida rotundo. Todo. Sí, con mucho interés como ciudadanos y por supuesto como miembros de la familia, como hijos, ¿no? Porque, claro, nosotros apostábamos al viejo porque creíamos en el proyecto de la Unión Cívica Radical y porque además era nuestro padre, pero eso era inevitable, ¿no? Yo te diría que lo acompañamos muchísimo, yo lo acompañé en muchísimos actos, muchísimas actividades, no nos sorprendía, a él no le sorprendió que iba a ganar las elecciones, él creyó que las iba a ganar. Se hacían encuestas, no existían encuestas todavía, pero sí algunas había hecho, pero se hacían encuestas en las fábricas del Gran Buenos Aires, suponete gente que tenía algún amigo que tenía una pequeña y mediana empresa y con 50 empleados o 100, y entonces le pedían permiso para poner una urna que la gente votara. Y en todas, casi todas ganaba Alfonsín, y en las que no ganaba perdía muy poco, con lugares en los que tendría que a priori haber ganado. Poníamos nosotros el justicialismo por mucho. Sabíamos que se iba a ganar. Bueno, yo te diría que acompañándolo mucho a mi padre, con el día de la elección, terrible, ¿no? Sí. Porque era... Y por otro lado, cuando ganó, con mucha preocupación, porque yo siempre pensé que el que ganara en esa elección no ganaba en la siguiente, porque eran tantos los problemas que había que enfrentar que seguramente no iba a poder resolver a todos, entonces iba a pagar costos. Y efectivamente eso ocurrió, Sí. ganó el justicialismo. Pero hoy con el tiempo, con el paso del tiempo, ¿sentís que cada vez es más fuerte la imagen de él? Sí, claro. Y vos me preguntaste Se va revalorizando. si era difícil ser el hijo. También te ayuda, Te ayuda. ¿no? Aunque no tanto nada hacia dentro del partido, porque a mí me decían, ¿no ves que porque cree que porque es el hijo Raúl es Raúl? Entonces además yo cuando no empecé, algunos me escriben en las redes, toda tu vida, yo no empecé a hacer política arriba de los 40. Sí. Los pavos que en las redes dicen esas cosas, ¿no? Bueno, Hoy las redes dan para todo. Sí, y arriba de los 40, qué sé yo, y siempre me encantó la política. Pero bueno, te digo, me ayuda, pero también te exige, ¿no? Te exige. Sí. Y ahora sí, ahora tiene un gran reconocimiento. Bueno, no lo Cada pudo vez ver más, yo veo que no cada vez lo más la pudo gente ver lo el valora pobre. cada vez más. No lo pudo ver. Yo me acuerdo cuando estaba por morirse, yo seguía haciendo política, ¿no? Hacía política. Sí, doctor. Me acuerdo que hubo un acto un día que jugaba la selección argentina. Y me decía él, ¿no?
pero mirá que son locos los radicales. Jugábamos con Venezuela, creo que era, ¿no? Sí. Pero bueno, era la selección, y era la selección de Venezuela. Y me decía, mirá que son locos, ustedes van a hacer un acto el día que juega la selección. Cuando volví, le dije que había sido un acto en el que había habido unos discursos y unas reivindicaciones bárbaras de él, y le conté que me daba la impresión de que estaba produciéndose una reivindicación de su figura, pero un poco le exageraba, ¿no? Sí. Pero algo ya se empezaba a intuir en el 2009, él murió en el 2009. 2009. Ahora, nunca me imaginé que podía ocurrir lo que ocurrió el día que se murió, ni que podía ocurrir lo que ocurrió después con los años, ¿no? Sí, sí, sí. Es así como lo ves. Y hablando, recién hablaste de fútbol. Él recibió a los campeones del mundo del 86 en la Casa Rosada. En ese momento. Ah, sí, pero no salió al balcón, ¿eh? Él no salió con el grupo, No, y le dijo, no señor, ¿Por no qué? voy a salir al ¿Por qué? ¿Y por qué la gente? Era como querer aprovecharlo de... Esto hay que tener mucho... Claro. No solamente hay que ser, hay que parecer. Y esto es lo que no entiende este presidente, perdónenme que se los diga, pero que no entiende este presidente. Este presidente no solo tiene que ser democrático, debe de parecer democrático. Y la verdad que las cosas que hace son incompatibles con alguien que tiene fuertes compromisos con la democracia y con los derechos humanos. ¿Está en peligro la democracia? Yo dije en el 2023 que si ganaba la Libertad Avanza, existían serios riesgos para la convivencia democrática. Y que además, lo decía también, si ganaba Donald Trump en los Estados Unidos, podía sentirse envalentonado este señor, respaldado por un hombre que tampoco tiene demasiados compromisos con la democracia, y avanzar con mayor profundidad. Es el gobierno menos republicano que existe, menos republicano, el menos federal. Les pregunto a los que estaban diciendo, al PRO, al radicalismo, que decían que Cambiemos se había creado para defender la República, y ahora están ambos queriendo formar parte de la Libertad Avanza, quieren asociarse a la fuerza que es la responsable de un gobierno que es el menos republicano, el menos federal, el más autoritario que existe y el más insensible desde el punto de vista de la justicia social o de la justicia, sí. Bueno, sí, creo que está en riesgo, sí, no solamente con la ultraderecha, todo el mundo está pasando esto. Y no tiene que ver solo con Argentina esto, porque todo el mundo está pasando. Países muy distintos, muy distantes, se registran los mismos fenómenos. En Europa, en España, en Francia, en Italia, en Grecia, en Alemania, en Holanda, bueno, todos, ¿no? En Austria. Bueno, Un fenómeno mundial. para mí la culpa de eso la tiene el neoliberalismo, pero explicar esto sería larguísimo. para otra historia. ¿Ve algún tipo de síntoma de autoritarismo que quizás la sociedad todavía no lo percibe? Sí, veo varios síntomas de autoritarismo. Yo nunca vi, primero digo lo siguiente, mira, porque parece arbitrario lo que yo digo. Bueno, yo nunca vi a un dirigente, menos a quien posteriormente sería presidente, que haya dicho a sus adversarios las cosas que este señor dice de los adversarios de él. Ratas, gusanos, basuras, parásitos, perdón por la grosería que voy a decir, excrementos humanos. Pero ese hombre puede sinceramente tener compromisos con los valores de la democracia. Este tipo de relación con el adversario es incompatible con la democracia. Además, a él le preguntaron una vez en un programa de televisión, Luciana Jauna le preguntó si él creía que la democracia era el mejor régimen de gobierno. Y contestó tartamudeando. No contestó tanto que la periodista le tuvo que preguntar, ¿sí o no, señor? Estoy preguntando si es el mejor régimen de gobierno. Empezó a hablar de Arro y... Bueno, no pudo contestar. Sus intelectuales, en los que él se inspira, son hombres que recelan mucho de la democracia. Ellos dicen que la democracia representa el riesgo de una tiranía de las mayorías y que la democracia es incompatible con un buen funcionamiento de la economía. Pretenden una democracia restringida, en la que los ciudadanos pierdan soberanía, pierdan capacidad de influencia en la economía, que los gobiernos no deben influir en la economía. Eso lo dice él, y estoy seguro que va a cambiar la Constitución, si tiene los números. Va a cambiar la Constitución para modificar el régimen político, para concentrar poder, para quitarle poder a las provincias, quitarle poder al Parlamento, avanzar incluso como lo ha hecho ahora sobre la justicia, para poder llevar adelante esa tarea que él cree que es histórica, que es destruir el Estado. Destruyendo el Estado destruís también la democracia, ¿no? Que es lo que él habló mucho de esas cosas. Sí, Antes de estar en campaña. Sí, además que no se enoje.
Eso soy yo ya. No, pero yo no soy el presidente, pero además yo nunca trato de esa manera a nadie en mi vida, ni siquiera en la vida personal. Pero que no se enoje, está siempre enojado. Este hombre, incluso cuando recibe lo que desde el punto de vista de él son buenas noticias, se enoja también. Es lo que hizo con los periodistas el otro día, cuando dijo que basuras, la gente no los odia lo suficiente, tienen que odiarlos más. Bueno, fíjense lo que pasó con Roberto Navarro. Y va a seguir pasando esto mientras haya un presidente que promueva discursos del odio. ¿Qué creen? Que cuando promueven discursos del odio la gente se pone más pacífica. Pero ¿qué cabeza cabe? ¿En manos de quiénes estamos? Y encima, como les decía, quienes reclamaban la república y la democracia y se unieron en el 2015 en virtud, había que postergar todas las diferencias que tengamos porque tenemos que recuperar y detener la degradación de los valores republicanos. Esos mismos que crearon Cambiemos ahora quieren arreglarse con este señor que hace cosas que nunca se habían hecho en la Argentina y muy todas cuestionables desde el punto de vista republicano y democrático. Ricardo, para ir cerrando, Sí. ¿querés dejar un último mensaje? No, que nos acompañen nomás a los que quieran defender la República, quieran defender la democracia, que nos acompañen. Y la justicia social, que nos acompañe, que nos ayuden. Muchos radicales nos van a acompañar, pero os digo, además, algunos a veces a la hora de decidir qué propuestas son las que más les convienen, me refiero a los sectores populares, les cuesta discernir, porque es cierto, cada vez son menos transparentes las elecciones, ¿no? Cada vez dicen menos, ocultan más. Bueno, yo les voy a dar una cosa les voy a decir una cosa que los puede ayudar. Que se fijen a quienes apoyan las grandes corporaciones económicas, las multinacionales, que se fijen a quienes apoyan. Cuando apoyan determinada propuesta, bueno, tengan un poco de cuidado porque seguro no van a ser las que beneficien también a los grandes. Así es la vida, a los sectores populares. Así es la vida. No piensa lo mismo, no tiene el mismo interés el obrero de una multinacional de la construcción que el dueño de la multinacional de la construcción. Bueno, y lo que hace el señor Milei es gobernar para los ricos, un gobierno plutocrático. Él cree que así van a estar bien todos. La verdad que no existe antecedentes en la historia de que algo así haya ocurrido. Ok. ¿Te acordás en qué redes pueden seguir al partido o no? Si no, las vamos a poner después. Ahí. No, después, como Después el Frente Amplio, a ver, por la democracia, bueno, no me acuerdo. Después las ponemos ahí abajo. Soy un Vamos a burro. poner luego en las redes sociales. Ricardo, un honor haberte tenido. No, Muchas Juan y gracias. Nadia. Muchas Muchísimas gracias a y ustedes, en serio, cuando muchísimas quieras, gracias. Cuando quieras te esperamos. Bueno, Gracias y lo mejor. Un placer ¿en haberlo serio? recibido, muchas gracias. Gracias, Nadia, muchas gracias. Bueno, y qué programón. Hermoso, Como hermoso. mucha hermoso, información. y terminamos con todo el programa. Con todo, bueno. Eso, superamos los 1000 suscriptores, Así es. pero ahora queremos 10.000. 10.000, Mira, dale. un K, está bien. Bravo. Ya la K ya está ok. Pero Bravo. queremos 10K y ahí sí sorteamos todo, sponsor, viaje, nos vamos todo al Quería líder. nada más. ¿Qué decís? No quiero terminar abajo después de los 1000, pero quería un cariño al loco Gatti, que no ve del cielo, que ídolo de mi infancia, así que un cariño muy grande a él. Bien, bueno, programa dedicado, con cariño. Gracias, Bueno, Juan. Nadia, Nos como reencontramos siempre, la próxima semana. Gracias un a placer. todos ustedes. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube y nos volvemos a encontrar. Nos vemos la semana que viene, jueves Chau, que chau. viene. Chau.